Pues empezamos con esta presentación. Mi nombre es Ana Sofía Salcí Gutiérrez y les hablaré un poco sobre luz y cuerpo negro. Para mí ese es un tema muy interesante porque, a diferencia de preguntar al público, por ejemplo, sobre cuánto es 2 más 2 o cómo se llama el país en el que nos encontramos en ese momento, se tiene una respuesta pues exacta, o sea, tú sabes lo que te van a contestar, no es algo obvio. Pero si preguntas algo más abstracto, como lo es la luz, es muy difícil que se llegue a tener la misma idea o el mismo concepto a todas las preguntas a todas las personas a las que se le haga tal pregunta. Entonces, a mí me gustaría, pues, me gustaría dar algunos conceptos, como se verá más adelante, y que al final del video ustedes tengan, pues, no exactamente mi misma idea, porque no es el punto, ¿no? Pero me gustaría que tengan al menos los mismos conceptos o ideas básicas sobre lo que es este fenómeno, porque no creo que podamos comprenderlo en su totalidad en una presentación de máximo 20 minutos. Entonces, pues, podemos empezar ya. Para mí, tres conceptos muy importantes o esenciales para poder, o tener en cuenta, ¿no? Para poder hablar de la luz. Es uno, pues el espectro electromagnético. Dos, que nos provee información. Y tres, que transmite energía. El primero, pues, es básicamente la definición de, bueno, no es la definición, es la composición de la luz, que es el espectro electromagnético, que como vamos a ver a continuación es la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético, los cuales están cambiando continuamente, o sea, el movimiento, y por tal movimiento se genera lo que conocemos como luz, que hay que aclarar que la luz no es solo no es solo lo que vemos, pues no, realmente, como, como dice su nombre, es todo un espectro y va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, siendo una parte de ese espectro muy chiquita, así demasiado pequeña, lo que nuestros ojos logran captar a ver, que eso ahorita vamos a ver a continuación. Y pues información a partir de la luz podemos saber tamaño, distancia, velocidad, composición química y o sea, muchas otras cosas, ¿no? Y pues energía, eso es un poquito más difícil de comprender o entender porque si se tiene un conocimiento un poco más avanzado, pues te van a decir, ah, pero pues si la luz está compuesta de fotones y los fotones no tienen masa, entonces pues no tiene energía, pues no, porque la energía es mc al cuadrado, la básica, o pues la energía cinética es masa por velocidad, o sea, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, pues no tiene energía, ¿no? Pero es incorrecto y esto lo vamos a ver a continuación. Pues aquí tenemos dos GIF para poder visualizar cómo está cambiando continuamente el campo, bueno, el espectro electromagnético, que como dije anteriormente es la combinación de un campo eléctrico, que es el que notamos con la E, y el campo magnético, que es el que notamos como B. Esto nos llevará a una pregunta, una duda o un concepto que se tuvo por mucho tiempo, sí, pues sí, se tuvo por mucho tiempo, de que, entonces la luz es una onda, pero no, no, y no lo veremos en estas diapositivas, pero es importante tener el concepto que para este caso y todo lo que vamos a hablar en esta presentación, vamos a tomarlo como una onda, que es la combinación de los campos que pues ya dije, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo bien claro esto, ¿no? Así que vamos a continuar. Y aquí tenemos el espectro electromagnético, que pues es lo que muestra la imagen. Y como pueden ver, una fracción demasiado pequeña, de solo de 300 nanómetros de tamaño, pues es lo que nuestros ojos logran captar. Y si se dan cuenta, o sea, en la parte de arriba, pues está una onda dibujada, ¿no? Eh, ah, Aquí está esta onda. Entonces, entre más pequeño sea el tamaño de onda, pues obviamente no va a estar más apretada, que de hecho, pues ese es el tamaño de onda, es la distancia de aquí a acá, o sea, entre un nodo y otro. Y la denotamos por lambda, ¿no? Esa es la longitud de onda. Entonces, de los 400 nanómetros hacia acá se le llama ultravioleta, y de los 700 nanómetros para acá se llama infrarrojo. Nuestros ojos pues nomás captan este pequeño espacio del espectro electromagnético, pero de todo lo demás, pues creo que lo conocemos, los infrarrojos, tal vez la gente
de otras décadas, no tan atrás, sino algunas pocas décadas se recuerda que los celulares así funcionaban con el infrarrojo y se pasaban fotos y así con el infrarrojo. Pues el UV lo sabemos cada que vamos a la playa y compramos algún bloqueador. Y pues de las ondas de radio creo que ya está muy obvio su nombre. Entonces sí. De hecho sí, de hecho los telescopios, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otras dos cosas importantes de la luz, que es qué tipo de información transmite. Como dije anteriormente, pues podemos saber, por ejemplo, nuestro Sol, sabemos que tiene hidrógeno, helio, que son las dos principales gasolinas, por llamarlo de alguna manera, de nuestra estrella, y de todas las estrellas en particular, ¿no? De hecho, entre más grande sea la estrella o más antigua, genera más componentes, pues nuestro sol creo que llega hasta el carbono y cuando produce carbono es porque ya, pues lamentablemente, lamentablemente va a morir y pues entre más grande la estrella más elementos compone, ¿no? Pero pues igual ese es otro tema. También podemos conocer la distancia y sobre todo la temperatura, que es como hemos estado usando los termómetros actuales, pues son a una distancia, ¿no? Y podemos, te ponen así la pistolita y lanza una onda de infrarrojo y de ella pues podemos obtener nuestra temperatura o la temperatura de cualquier cuerpo, ¿no? Que también es algo que veremos a continuación. También podemos obtener la velocidad o el tamaño de algo. Realmente es demasiada la información que podemos obtener de una pequeña muestra de luz y creo que para mí es muy importante porque me sorprende que de algo tan intangible, realmente no sé cómo llamarlo porque la luz la podemos percibir, pero no podemos materializarla o no sé cómo llamarlo, pues no es algo que pueda decir, la tengo en mis manos, o sea, simplemente lo siento, pues no. Eh, no nos dé tanta información, podemos saber demasiado de algo a través de lo que este emite, pues, ¿no? Y otra cosa muy, muy importante es, o sea, realmente tiene energía y sí, o sea, como comenté también al inicio, a la introducción, sí, o sea, estamos acostumbrados a que la famosa ecuación de E es igual a mc al cuadrado, pues como tiene masa y hablamos de masa, entonces la luz no tiene masa y por ello no tiene energía, ¿no? Pero pues pasa algo que como la luz tiene una velocidad, o sea, sabemos que tiene una velocidad y muy importante, sabemos que esta velocidad no la puede alcanzar ningún objeto, pues no podemos llegar a 99.99999 y a la 10 de un millón de 9 y nunca va a ser 100, pues no. Mm, pero entonces ya no hablamos de cosas que pasan aquí, pues no, son en otros estados que no conocemos, pues no, cuando se llega a tales velocidades. Entonces sucede algo que se conoce como energía relativista, que es lo que tenemos aquí, está acá. Y se tiene este factor que se conoce factor, puede ser factor gamma, que es el nombre de la letra, o factor de Lorentz, que es el nombre, ¿no? Y es esto que tenemos acá. Y como podemos ver, pues aquí está la velocidad del objeto y la velocidad de la luz. Entonces, un ejemplo de esto son cuando tenemos dos piones, no, cuando tenemos un pion, o mejor, bueno, más fácil, vamos a hablarlo más fácil. Tenemos una pelotita, ¿no? Y la pelotita se está moviendo así en línea recta, se está moviendo en línea recta y de repente la pelota explota así, o sea, de la nada se explota, así, algo en su interior explotó y nos generan dos nuevas pelotas. Entonces, esas dos nuevas pelotas no van a tener masa. Pues no, la pelota inicial sí tenía masa, pero esas dos nuevas pelotas no tienen masa, pero sí tienen en velocidad, pues no. Y la suma de la energía de la masa de la pelota uno con la pelota 2 va a ser igual a la energía de la pelota original, pues no, la que explotó. Y esto es prácticamente lo que nos dice la energía relativista, pues no. Y es como funcionan los fotones, de hecho, que es de lo que está compuesto la luz. O bueno, como cuantizamos la luz, pero pues cuantizar y hablar de ondas, como que no hay mucha relación ahí todavía. Entonces, no hay que meter tanto esos conceptos, pero hay que tener importante lo anteriormente dicho, que se va como a recapitular, que la luz es un espectro, la luz nos transmite demasiada información de un objeto y que sí tiene energía. Entonces, ¿qué es la radiación térmica? La radiación térmica es lo que un cuerpo emite, ¿no? Es una radiación que un cuerpo emite gracias a su temperatura, pues.
y dependiendo de la temperatura que ese cuerpo tenga, va a emitir o no una luz. Es decir, que tras alcanzar cierta temperatura, el cuerpo va a volverse luminoso y esto lo podemos ver en los siguientes ejemplos que voy a mostrar. Ah, pero una nota muy rápida, ¿no? Sí, cuando llega a cierta temperatura se vuelve luminoso, pero para nuestros ojos, ¿no? O sea, hay que recordar que en el espectro electromagnético, aproximadamente los 400 a los 800 o 400 a 700, dependiendo pues también de la capacidad de cada quien, se vuelve visible, pero para nosotros no. O sea, por ejemplo, aquí en esta imagen del perrito de aquí, sí emite esta radiación, pero nomás en el infrarrojo, porque son las longitudes de onda que nuestro cuerpo emite a nuestra temperatura, que son aproximadamente 36 grados Celsius y no tenemos calentura, porque pues ahí sube a 40, pero realmente no se va a volver, no vamos a comenzar a brillar, pues si tenemos una calentura. Y sí, pues dudo que mucho que sobrevivamos, ¿no? Pero bueno. Pero por ejemplo, algunos ejemplos para nuestros ojos, pues, por ejemplo, ya dije muchas veces ejemplo, la lava, o a nuestro propio sol, el fuego, cuando se calienta un cuchillo en la estufa y tiene cierto tiempo calentándose, también se vuelve luminoso. Y si nos damos cuenta también, por ejemplo, esos ejemplos, dije mucho ejemplo, perdón. Si nos damos cuenta, si dejamos, por ejemplo, el cuchillo mucho tiempo calentándose, va a pasar del rojo acá y luego va a comenzar a volverse azul. ¿Y qué significa esto? Simplemente que alcanzó una mayor temperatura y es lo que vamos a ver a continuación. Esto que está aquí es una gráfica muy importante que vamos a seguir usando durante la presentación y nos indica que o sea, qué temperatura o bueno, tamaños de longitud de onda, ¿no? Esto que está aquí son picómetros, que significa a la -6, ¿no? Por 10 a la -6. Que en esas longitudes de onda, tenemos que si se alcanza tales longitudes de onda, nuestros ojos van a poder ver, y aproximadamente dicen que entre los 400 Kelvin y los 4000 Kelvin y los 5000 Kelvin es algo que nuestros ojos van a poder ver, pero menores a 3000 pues realmente no lo vamos a poder ver. ¿Cómo sabemos esto? Porque, o sea, porque dices, ay, no la puedes ver. O sea, no la puedes ver si pasa por aquí, ¿no? Pero lo que nuestros ojos ven es lo que llamamos pico, que es esta parte de acá. Por ejemplo, para 5000 Kelvin se encuentra entre el amarillo y el verde, que por cierto 5000 Kelvin es muy similar a la temperatura de nuestro Sol. Para poder seguir explicando esto, vamos a hablar un poco sobre lo que es el cuerpo negro, que denominamos como radiador ideal. ¿Por qué? ¿Por qué es un radiador ideal? Pues, pues es muy complicado hablar de las temperaturas. Antes, no un preámbulo, es complicado hablar sobre la temperatura y la radiación de temperatura, porque depende tanto del material como de su composición. Si recordamos con la luz, podemos saber de qué está compuesto un material y pues viene eso de su temperatura, ¿no? Entonces, eh, nuestro trabajo como físicos, hasta cierto punto, es volver las cosas simples y perfectas para poder explicar lo complicado, ¿no? Entonces vamos a pensar en un cuerpo que se le llama negro porque absorbe, y al momento de absorber emite todo lo absorbido, o sea, absorbe todo lo que le llega y a su vez lo está emitiendo, ¿no? Esto nos genera que pues la radiación solo depende de la temperatura y que sus paredes o límites, o sea, no necesariamente tiene que ser una esfera, un cuadrado, una caja, eh, sus límites estén en equilibrio térmico con el exterior y el interior, ¿no? Y para poder explicar esto, se va a usar lo que se conoce como la ley de Planck. Primero tenemos la ley de Stefan Boltzmann, que nos relaciona temperatura con área y nos da la intensidad que tiene un cuerpo, ¿no? Y depende solamente de dos cosas, que es la constante de Stefan Boltzmann, que es la que tengo denotada aquí abajo. Y una forma rápida de aprender es que es 5, 6, 7 y 8, ¿no? O sea, tiene los números así, pues es como una mnemotécnica, ¿no? Tiene los números así seguidos. Y para poder, pues, meterlo a casos más reales, metemos el concepto de emisividad,
de la superficie del material y se denota con la esa que está aquí, con esta E. Entonces, simplemente nos dice que para un objeto negro, pues la emisividad va a ser de 1 y para cualquier objeto que no entre en la categoría de objeto negro va a ser menor a 1, pues. Entonces, simplemente nos va a decir que la intensidad va a ser menor a la intensidad para un cuerpo negro, pues. Entonces, para que quede un poco más claro y porque realmente es demasiado sencillo ese concepto, a continuación muestro dos problemas. Entonces, el primer problema nos pide el flujo. Si sabemos el flujo es una cantidad de algo, pues por ejemplo velocidad sobre tiempo, pues un flujo nos dice que es sobre tiempo, puede ser velocidad, puede ser, no sé, distancia, pero en este caso va a ser intensidad sobre tiempo, ajá. Entonces, el flujo del sol, si sabemos que la temperatura, como había comentado anteriormente, es de 5778 Kelvin y el rayo de la estrella es el mostrado aquí, ¿no? Entonces, pues sabemos que la intensidad es igual al flujo sobre el área. Entonces, pues el flujo va a ser igual a, bueno, aquí debería ir una I. El flujo va a ser igual a el área por la constante de Boltzmann por la temperatura de la cuarta. Y pues como vamos a tomar el Sol en una esfera y es en su superficie, el rayo va a ser el rayo del Sol. Y pues es una esfera, ¿no? Que es, su radio es pi por radio al cuadrado. Entonces, por ejemplo, para la Tierra, como la Tierra está acá, pues es una unidad astronómica, una UA, unidad astronómica. Entonces el círculo va a ser de ese tamaño, pues, y así podemos saber qué flujo le llega a la Tierra. Y tenemos como resultado que son 3.85 por 10 a la 26 watts. Y si recordamos, watts son joules sobre segundos, que es energía sobre tiempo, que es lo que nos pide un flujo, ¿no? Y luego nos pide, por ejemplo, la intensidad de un foco, ¿no? Un foco así en la casa. Si tiene una temperatura de 6500 Kelvin y su emisividad es de 0.391 y pues aquí es solo sustituir en la ecuación, ¿no? Y algo que puede parecer curioso es, wow, o sea, como un foco puede tener una temperatura mayor que la de una estrella, pues. Pero realmente la temperatura esa que nos da aquí, la de 5778, es la temperatura en su superficie, ¿no? Si te vas adentrando más al sol, pues va a volverse mucho más caliente que la del foco, pues. Pero es curioso, ¿no es curioso? Wow, o sea, un foco que está más caliente que la superficie del sol. Pues no sé, a mí se me hace curioso. Pues la radiación espectral y el desplazamiento de bien, pues son conceptos rápidos, así sencillos. La radiación espectral nomás nos indica cómo varía la intensidad, que fue lo que nos da la ley de Stefan Boltzmann, de una longitud de onda, y pues esta variación es el área bajo la curva, por lo que es una integral, aunque se vea, wow, una integral debe ser muy difícil, complicado. Realmente no es difícil, pero no lo haremos en este caso porque para este caso sí está un poco más difícil. Y el desplazamiento de bien, pues nos indica dónde está el pico, que como dije anteriormente, el pico es lo que nosotros vamos a ver o es la radiación que va a emitir el objeto, ¿no? Y se obtiene con la constante que está acá, que esa es la constante de Wien, 98 picómetros por Kelvin, ¿no? Y de ahí pues podemos conocer tanto la temperatura como el pico de onda, ¿no? Entonces, ahora sí, la ley de Planck, puede que va a sonar un poco difícil tal vez cuando se vea la ecuación, pero realmente no es nada muy complicado. Entonces, la teoría clásica, mejor conocida como ley de Rayleigh-Jeans, es lo mejor que nos puede obtener la física clásica, pues no lo mejor que nos puede ofrecer. Y la ley de Wien, como dije anteriormente, se hace una conjetura ya que relacionó conceptos térmicos para poder obtener esa constante, ¿no? Pero como podemos ver, suponiendo que la negra es la curva real, la curva puntiaguda que es de Wien, es muy poquito el margen de error que está aquí, pero podemos mejorarlo. Y de la ley de Rayleigh, pues está bastante alejada, ¿no? Pero como veremos a continuación, tengo unas gráficas de comparaciones de error y nos funciona, pero para ondas muy pequeñas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué fue lo que nos ofreció Planck? Como dije anteriormente, la teoría clásica antes de 1900, porque fue en 1900 cuando Planck dio la siguiente ecuación,
pues era lo único con lo que se podía trabajar, ¿no? Pero Planck, la primera ecuación que dio era con constantes arbitrarias, los cuales ajustaban para poder que se parecieran los datos experimentales con los teóricos, pero es como, bueno, al menos para mí es como un poquito trampa, eso no es como que, pues le voy a poner multiplicadora y la A va a depender, o sea, va a ser un valor que va a obtener dependiendo de lo que obtuvimos en en la práctica, pero pues no debe ser así, ¿no? Y cambió pues estas constantes por la velocidad de la luz, la constante de Planck que va a ser esta h que está aquí, la longitud de onda, pues aquí está otra vez la constante de Planck, y entonces pues son constantes que ya están definidas, o sea, no va a cambiar esta constante, ahí están, pues no son arbitrarias. Entonces, como se dijo, Planck pues es la teoría moderna, por así llamarlo, la física moderna, y Rayleigh-Jeans pues es la antigua. Pero si nosotros hacemos infinito, que como dije, o sea, cuando tenemos longitudes de ondas grandes, pues se da, ¿no? Entonces, si hacemos infinito y tomamos como todo esto como x, la parte de arriba del exponente, y la hacemos infinita, pues va a ser un número pequeño sobre un número muy grande, entonces va a tender a cero, ¿no? Entonces usamos esta aproximación, la aproximación del exponente, y al aproximar nos queda todo eso anterior, que también eso es muy grande, porque es la longitud dada, pues tiende a infinito entre x, y cancelando, pues no, nos queda esta expresión, que es exactamente la que obtendríamos si hiciéramos la integral de la radiación espectral. Entonces, pues podemos pasar de lo moderno a lo clásico, ¿no? Y aquí tenemos una comparación de los errores. Aquí está para longitudes de onda muy grandes, ¿no? El error pues es muy chiquito, está en toda esta parte de aquí, es muy pequeño. Y aquí tenemos para longitudes de onda un poco más pequeñas. Sí, pues tenemos que se ajusta bastante bien plan con bien, pues, que es lo que vimos anteriormente en gráficas. Pero ¿qué pasa con Planck? O bueno, con la constante H, que es muy importante, ¿no? La constante H nos cuantiza la energía y volvemos otra vez al concepto de fotones. Y si volvemos al concepto de fotones, no podemos hablar de la luz como una onda, pues. Pero eso es otra historia que no la voy a tomar aquí. Y es, es una forma de representarlo en los triangulitos que está aquí. Que si recuerdan el experimento de Newton, pues es cuando pasa una luz blanca y se compone en colores. Pero pues son dos formas distintas de verlo, pero al mismo tiempo ninguna es incorrecta. Entonces, pues, por eso comenté yo al inicio que no es un concepto con el que podamos muchos coexistir o estar de acuerdo, pero pues sí contiene muchas cosas, por ejemplo, la información, la energía y todo lo anterior, la forma de estudiarla, pues no, simplemente no va a cambiar si es onda o es partícula, se va a estudiar de la misma manera, pues. Entonces, de esta forma concluyo. Si quieren conocer un poco más, me basé en los libros de Resnick y Astronomía Fundamental. Y también Física Universitaria, ¿no? Ese es completamente gratis, está en línea. Entonces espero les haya gustado, no los haya revuelto más. Y sé que me excedí un poco de tiempo, maestro, pero no lo pude acortar más. Hasta pronto.